Pero al final, luego del pico eufórico, ¿sabe? Viene una meseta, viene como una línea, algo plano, donde uno dice, esto era todo, pero en Dios no hay mesetas, ni hay pico eufórico, hay plenitud. ¿Cuántos quieren esa plenitud de Dios? Amén. ¿Y cuántos vinieron a recibir palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos están sedientos de Dios esta mañana? Amén. Yo quiero que pueda abrir su Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Si no trajo Biblia, entonces usted prende su smartphone. Los que estamos más actualizados. Aunque cierto o falso, no sé si quizás los más jóvenes no estén conmigo. A pesar, es sabroso tener esto aquí porque uno lo lleva a todos lados, ¿cierto? Al menos que a uno se le descargue el teléfono. Pero no hay nada como tenerla físico, ¿sí o qué? Lo que pasa es que mi Biblia es muy grande, entonces esta es más cómoda para venir a predicar. Daniel capítulo 6, en el versículo 1 dice: y pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero mira lo que dice el versículo 3. Pero Daniel mismo era ¿qué? Daniel mismo era ¿qué? A ver, vamos a decirlo todo. Daniel era ¿qué? Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había ¿qué? ¿En qué había Daniel? Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, hoy queremos invitarte a este lugar. Anhelamos que puedas hablar a nuestras vidas. Anhelamos más que una visitación. Queremos que puedas venir a morar en nosotros y que hoy podamos ser transformados a través de tu palabra y que podamos salir de este lugar siendo superiores y llenos completamente de ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quisiera compartir una palabra que titulé un espíritu superior. ¿Cómo es la palabra de hoy? Un espíritu superior. Y es impresionante porque cuando uno comienza a leer todo el libro de Daniel, a ver, ¿cuántos tienen Facebook? ¿Cuántos tienen Facebook? Levante la mano. ¿Cuántos tienen Instagram? Levante la mano los que tienen Instagram. ¿Y cuántos no me siguen? Incircuncisos, filisteos, todo. @Darío.Isea. Síganme, por favor. ¿Sabes? Si Daniel tuviese Instagram o tuviese Facebook, yo no sé más o menos como qué sería lo que Daniel dijera. Yo me imaginaba algo así como 100% cristiano, 10 veces superior, o 10 veces mejor, no me contamino, 100% radical. Era impresionante lo que la gente hablaba de Daniel. Desde el capítulo 1 decía que el rey y todas las personas vieron que Daniel y sus otros 3 amigos no eran mejor que el resto. ¿Sabe cómo eran? No eran mejor. ¿Cómo eran? ¿Eran cómo? ¿Pero qué dice en el capítulo 1? No, pero no dice superior. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 10 veces mejor. Así lo cataloga el capítulo 1 a Daniel y a sus amigos. 10 veces mejor. Si vamos entonces al capítulo 2, entonces habla de Daniel y dice, aquel que mora con los dioses. Si vamos al capítulo 3, dice, aquel que tiene el espíritu de los dioses. Si vamos al capítulo 4, dice, aquel que tiene el conocimiento de los dioses. Cuando vamos al capítulo 6, dice que él es superior porque tiene un espíritu superior.
Vemos lo que la gente expresaba de Daniel. Era impresionante lo que la gente estaba hablando acerca de él. Y a pesar de que el pastor Germán hace unos días atrás estuvo predicando en el capítulo 1 de Daniel, y la predicación se llamaba Una raza superior, diciendo de que no, como cristianos, no somos superiores ante el mundo. Eso es obvio. Haga conmigo, eso es obvio. ¿Por qué? Porque tengo a Jesús, porque ya soy salvo, porque mi vida fue alumbrada, porque yo ya escucho su voz. Pero el pastor Germán decía superior dentro de los superiores. Decía que Daniel era 10 veces mejor, no en relación a los que no conocían a Jesús, no. Daniel era 10 veces mejor dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque a pesar de que a veces tenemos como esa falsa costumbre, no sé, de que por el hecho de que vengo a una iglesia ya soy cristiano, por el hecho de que leo la palabra ya sé que Dios me está hablando y tengo comunión con Él, y uno piensa que por venir cada domingo ya soy superior, y no es así. Daniel era un hombre que sus acciones, que lo que hacía, lo que pensaba, lo que hablaba, lo que hacía y lo que no hacía, la forma en la que reaccionaba, todo lo hacía ser diferente entre los diferentes. Daniel era un hombre que se destacaba. Por eso Daniel era un hombre de raza superior. Pero, haga conmigo, pero no se trata de Daniel, no se trata de que sea superior, porque a veces uno se ve en el espejo y uno dice, esto es lo superior. Cuando a veces uno recibe una palabra de Dios así brutal y uno dice, la palabra está bien, lo que no me cuadra es esto, o sea, Dios va a usarme a mí, y uno se ve como que tan ordinario, como que en el timeline, eso es un término de redes sociales, como que en toda la línea del tiempo de nuestra vida no ha habido algo como que deslumbre, algo como que bueno, todos son complejos, heridas emocionales, etiqueta, y vivimos como opacados, y uno dice, Dios va a usarme a mí. Amado, no se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Daniel no era superior porque era Daniel. Daniel era superior por quien estaba en él. ¿Sabe algo? Daniel se preocupaba por tener la presencia de Dios en su vida. Y es lo primero que yo puedo ver, que en él había un espíritu superior. Es una característica de Daniel. En él había un espíritu superior. ¿Por qué? Porque en él moraba un espíritu superior. Daniel era un hombre que anhelaba su presencia, buscaba su presencia. Yo no sé cuántos le han dicho cuando entran a casa ajena, siéntate como en tu casa, chico. ¿Sí le han dicho eso? Hay unos que no hay que decirles, son esos ya casi que se entran a la casa, agarran, abren la nevera, se sirven, agarran un pan, empiezan. ¿Sí les ha pasado eso? No, nunca los inviten. Yo no invito gente así a mi casa. Ya hay gente que no tienes que decirle que se sienta, ya ese se sentía y se quita los zapatos y prende el TV y se acuesta en el sofá de uno, y uno como que vámonos afuera, hablamos al porche. Daniel no era un hombre que le decía al Señor, siéntate como en tu casa. Dios no está interesado en sentirse como en tu casa. Dios quiere que tú seas su casa. Y esa es la diferencia de Daniel. No se trata de una sensación, se trata de que seas una habitación. No de que le des la sensación a Dios de que tu vida le pertenece a Él, sino que Dios sepa realmente que tu vida le pertenece a Él. Escúchame, si en ti no mora el espíritu superior, tu vida va a seguir siendo común y ordinaria. Lo único que puede hacer la diferencia en una vida tan normal, tan común, tan vacía, tan simple, no importa tu mente qué tan complejo sea o qué tan crack pueda ser en la vida, si no tienes a Dios, tu vida es simple, tu vida es común, tu vida es ordinaria. Lo único que hace la diferencia es quien mora en ti, no quién eres tú. Y Daniel eso lo sabía. La identidad de Daniel estaba fundamentada no en sus sensaciones, sino en sus convicciones. Daniel tenía la convicción de que su vida le pertenecía a él.
Y yo quiero decirte, ¿anhelas tú tanto la presencia de Daniel, de Dios, como Daniel anhelaba la presencia? ¿Sabes? Había algo que me llamaba mucho la atención de la vida de Daniel. Y en todo el capítulo de Daniel lo podíamos ver. Era que Daniel tenía un hasta qué. ¿Sí han escuchado que dicen por ahí, fulanito tal tiene un no sé qué? ¿Sí? ¿Sí le han dicho? A ver, ¿a cuántos le han dicho eso? Tú tienes como un no sé qué. ¿A cuántos? ¿A cuántos? Pero le dijeron feo. Quien tiene un no sé qué es feo, pero tiene un no sé qué que llama la atención. Es como algo dubitativo. Uno dice, como feíto el hombre, pero no sé. Como tiene un no sé qué ahí. Bueno, Daniel no tenía un no sé qué. Daniel tenía un hasta qué. Decía que había caos, había confusión, había un sinfín de cosas hasta que Daniel llegaba. El mundo era diferente o el ambiente era diferente hasta que Daniel llegaba. Cuando Daniel posaba sus pies en un lugar, ese lugar quedaba marcado por un antes y un después. ¿Sabe por qué? Porque Daniel sabía que su vida era una embajada celestial. ¿Qué era la vida de Daniel? Era una embajada celestial. Era una embajada del reino. ¿Qué significa una embajada? A ver, si tuviésemos aquí una embajada, ¿de qué país? De Estados Unidos, Piti Yankees. Yo sabía que iban a decir de Estados Unidos. De Estados Unidos. Pues, quien vaya a esa embajada ya fue casi que a Disney World. Ahí está en Estados Unidos, gratis. No tuvo que ni visa, no tuvo que hacer nada. Ese terreno que usted pisa en Venezuela, cuando usted pasa la puerta que dice Embajada de los Estados Unidos, ya usted está en Estados Unidos, ya no está en Venezuela. Eso es Estados Unidos en Venezuela. ¿Sabes? Por eso el Señor decía, trae tu reino a la tierra. Y tú y yo somos los únicos que podemos hacer eso. Daniel tenía ese hasta qué. No por lo que era él, no porque era más inteligente que el resto, no porque sabía hablar más que otros, no porque su vida era mejor que otros, no, era por quien moraba en él. Y donde Daniel llegaba, estaba llegando, ¿sabe qué? La presencia de Dios. Yo no sé cuántos tienen en su casa conflictos. Esos conflictos que sabes que vienen como que agrietando el corazón, el alma, la familia, el hogar. Donde ya quizás no es un hogar, sino que tienes una casa. Donde ya no tienes un cónyuge, sino un socio de vida. Pero cuando, amado, tú te preocupas por tener un espíritu superior en ti. Cuando tú llegues a tu casa, el ambiente de tu casa es transformado. Cuando tú llegues a tu trabajo, al lugar en donde estás, no vas a reflejarte a ti, porque ¿qué podemos? ¿Qué le puedo dar yo al mundo? ¿Sabes? Absolutamente nada. Nada que pueda transformar. Yo como persona puedo emocionar. Yo como persona puedo inspirar un poquito, con un poco de verborrea, qué sé yo. Pero la transformación solo la hace un espíritu superior, no lo que yo puedo hacer. Cuando tú llegues a tu casa va a ser transformada. ¿Sabe? Venezuela necesita embajada del reino celestial. Lo que vemos en nuestro país, que es la miseria, que es la corrupción, que es la muerte, la enfermedad, el hampa, un sinfín de cosas. Tú no reflejas eso. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú no reflejas eso. Porque tú eres una embajada celestial. En tu casa no hay enfermedad, en tu casa no hay muerte, en tu casa no hay miseria, en tu casa, en tu vida no hay tristeza, no hay depresión, no hay amargura, porque tú eres una embajada del reino. Y cuando tú lo entiendes, te preocupas por quien habite en ti y no solo por presumir. No se trata de lo que tú puedas presumir, sino quien habite en tu vida. Ahora, hay 4 esferas de poder que yo puedo ver en la vida de Daniel. Necesito 4 hombres rápidos que pasen para acá. 4 hombres. Rápido. Falta uno, ok. ¿Sabe? En los primeros capítulos de Daniel, póngaseme aquí en línea. En los primeros capítulos de Daniel, decía que estaba el rey de Babilonia y Nabucodonosor. Yo le digo Nabu por cariño.
Estaba Nabu y decía que había tenido un sueño. Y él quería tener la interpretación de ese sueño. Así que fue y buscó a 4 tipos de personas. Pero no son solo 4 tipos de personas, son 4 esferas de poder. Fue y buscó a los caldeos. ¿Tienes cara de caldeos? No de ateo, de caldero. Venga, pasen más cerquita, más cerquita. Buscó a los caldeos, buscó a los astrólogos, buscó a los adivinos y buscó a los magos y a los hechiceros. Son 4 esferas de poder que el mundo lo tiene. Pero yo ahorita le voy a decir lo que tenemos nosotros como cristianos. ¿Qué representan los caldeos? Los caldeos son personas influyentes. ¿Qué son los caldeos? ¿Qué son los caldeos? Personas influyentes. Son personas poderosas. Los caldeos ocupan cargos altos de poder en el mundo. Los caldeos son personas que todo el mundo admira. Son los que actualmente le llaman ahora los influencers. Son personas que mueven masa, tienen poder de cultura. Son personas que lo que hagan marcan tendencia y todo el mundo los sigue. ¿Sabe? Estos caldeos, que eran quizás una de las personas más poderosas en aquel momento, no pudo descubrir el sueño de Nabu. Luego, los caldeos entonces fue un fail, no funcionó. Buscaron a los astrólogos. ¿Sabes quiénes eran los astrólogos? Eran las personas más inteligentes sobre la faz de la tierra. Eran personas cultas, eran personas sabias, eran personas que hablaban varios idiomas, eran personas que tenían ese poder intelectual por encima del resto. Y aún los astrólogos, con toda la inteligencia que podían tener, no pudieron entender el sueño de Nabu. Entonces fue y buscó a los adivinos. ¿Qué tenían los adivinos? Era una inteligencia sobrenatural. Los astrólogos, ¿qué eran? Inteligentes. Fue neta formación, estudio. Los adivinos era una inteligencia sobrenatural. Era inteligencia que se lo daban los espíritus. Cosas que quizás un ser humano no podía saber. Estos hombres lo sabían. Podían moverse en el mundo espiritual, sabían quizás degustar cómo van los tiempos en la atmósfera espiritual, sabían moverse en lo sobrenatural. Eran personas inteligentes, pero una inteligencia sobrenatural, dada por demonios. Pero sabe, no importaba lo que los demonios le susurraran al oído a los adivinos, nunca pudieron entender el mensaje que Dios le estaba dando a Nabu. Y luego fueron y llamaron entonces a los hechiceros, a los magos. Estos tenían un poder sobrenatural. Hacían hazañas, hacían milagros, hacían prodigios. Todo el mundo, quizás eran, tanto los caldeos como los hechiceros, eran quizás los más fuertes de todos. Los caldeos eran más fuertes porque muchos caldeos eran hechiceros y eran astrólogos y eran adivinos. Pero el hechicero se movía con un poder espiritual tan impresionante que donde se parara un hechicero siempre había una rueda de pescado. Todo el mundo esperando que algo sucediera de la mano de estos hechiceros. Ahora, si vemos ahorita en nuestra situación actual en Venezuela, vemos cómo reina la brujería, la palería, los babalaos, los ocultistas, ondas de nueva era. Son personas que se mueven en estas 4 esferas de poder. ¿Quiénes son los que nos gobiernan? Son personas ocultistas, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. Cuando comenzamos a ver quiénes son las personas que están gobernando el mundo, nos damos cuenta que son influyentes, personas poderosas, que mueven masas, que marcan tendencia, pero tendencia de pecado, tendencia de muerte. Vemos a personas cultas armando teorías humanas y todas estas cosas que nos alejan de Dios. Vemos personas que tienen poder de inteligencia sobrenatural y que haciendo predicciones del futuro y un sinfín de cosas, pero no conocen la voluntad del Padre. Y vemos gente que le ofrece a otros poder a cambio de su alma. Y estos 4 esferas de poder no solamente fueron hasta Nabucodonosor. El hijo de Nabu también en un momento tuvo un sueño y él los mandó a llamar. Tuvo un sueño, llegaron estos 4. Cuéntamelo, rey, ¿qué es lo que necesitas? Y dice, tuvo un sueño. Bueno, dinos el sueño.
No, yo ese sueño no me acuerdo, dijo el hijo. Yo no me acuerdo de ese sueño, por eso los llamé, para que vean qué fue lo que soñé y luego me lo adivinen. Y dice que salió uno de los caldeos y le dice: mi rey, perdona, pero lo que tú me estás pidiendo no se le ha sido concedido a ningún hombre sobre la faz de la tierra, solamente a los dioses. Y no hay hombre que haya pedido algo como lo que tú pediste, y no hay hombre que pueda hacer algo como lo que tú estás pidiendo. No lo hay, sencillamente no existe, solo los dioses. ¿Y sabe qué mandó hacer el rey? Iba a matar a todos. Y Daniel lo escuchó y decía que venían a buscarlo a él para matarlo también, junto con sus 3 amigos. Y él dijo: no, señor, yo tengo que. ¿Qué tenía Daniel? ¿Qué tenía Daniel? Él dijo: tú a mí no me vas a matar, diablo inmundo. Yo tengo un espíritu superior. Y sabe, Daniel era influyente. ¿Qué dice la Biblia acerca de ser influyente? Dice que somos 2 cosas. ¿Qué somos? En la tierra. La Biblia dice que somos algo en Mateo, en la tierra. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos sal. ¿Qué somos? Sal de la tierra. ¿Y qué otra cosa somos? Luz del mundo. ¿Sabe? En medio de las tinieblas, Dios te llamó a que habites en tinieblas, no para que te quedes en tinieblas, sino para que traigas la luz de Jesús en las tinieblas. ¿Sabes? No tengas temor de entrar en las tinieblas de tu vida, o en las tinieblas de tu hogar, o en las tinieblas de tu sociedad, o de este país, porque mientras más oscuro es, mayor es la oportunidad de brillar. Hay gente que dice: es que soy el único cristiano en el lugar en donde estoy. De eso se trata. Porque tu luz tiene que brillar por encima de cualquier tiniebla y por encima de cualquier oscuridad. Escúchame, somos llamados a brillar. Diga conmigo: brillar. Diga conmigo: brillar. Y sabes, la luz no se esconde, lo dice la palabra. La luz no se mete en el closet, la luz no se mete debajo de la cama. Dice que la luz se pone ¿en dónde? ¿En dónde se pone la luz? A ver, dígalo usted mismo, ¿en dónde se pone la luz? En el lugar más que, en el lugar más que, más alto. ¿Para qué? Para que más tengas la oportunidad de brillar. ¿En dónde está tu vida hoy? ¿Está en ese lugar más alto? ¿Estás en el lugar más alto? ¿Sabes? Si no estás en el lugar más alto, entonces no estás en el lugar correcto. El temor hace que nos opaquemos. El temor hace que nos escondamos. Sal y comienza a brillar. Que tu familia pueda ver, no por tu boca. El evangélico tiene un grave y serio problema. ¿Sabe qué? Habla mucho. ¿Sí o qué? Y dice: bueno, empezando por ti, pastor. El evangélico habla mucho, mucha palabra, mucho. Pero no se trata, escúchame, no vas a alcanzar a tu familia, o tu familia no va a conocer a Jesús por los sermones que tú des, sino por la vida que tú vives. Tu vida es tu mejor predicación. Entonces vamos a predicar. Y la palabra dice que somos la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Da sabor, preserva, sazona, conserva, da sentido. Pero cuando tú comes sal, Jesús dijo: yo soy la sal de la tierra. Jesús dijo eso. ¿Qué era Jesús? ¿Qué era Jesús? No entendí. ¿Qué era Jesús? No dice que es la luz, dice: ustedes son la luz. ¿Qué era Jesús? El camino, la verdad y la vida. ¿Pero qué más? El pan de vida. ¿Qué más? Va por ahí, pan. Cuando comes pan, ¿qué necesitas? ¡Agua! ¿Qué era Jesús? Agua. Él era el agua de vida, manantial que salta para la eternidad. Pero no es la sal. ¿Quién es la sal? Papita que está aquí. Ustedes son la sal. Cuando alguien, antes de conocer a Jesús, ¿qué tiene que probar primero? ¿Qué tiene que probar primero? Va a ser conmigo. Usted se va a mostrar su brazo. Vamos a ver quién se bañó. Muéstrese su brazo. Póngaselo así. Póngaselo así cerca de la... Saque la lengua. Y vas a decir: si usted no está salado, entonces fue porque se bañó. Pero espiritualmente, ¿cuántos estamos salados?
¿Cuántos? Y uno, ¿qué tiene que hacer? Espíritu Santo, lléname. Cuando una persona se acerca a ti y prueba tu vida y te escucha y te mira, te observa, queda con una sed insaciable, desesperada por beber de Jesús. Así somos influyentes. Tú has sido llamado a ser influyente, no un cristiano calientabancas. Tú eres superior a los caldeos, porque los caldeos no son ni sal ni son luz. Los adivinos, ¿sabe? De repente uno dice, yo no soy tan inteligente, pero la palabra en Proverbios 1:7 nos dice algo. ¿Quieres ser inteligente? Dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es, papito? Decime. Es el temor a Jehová. ¿Quieres ser un hombre brillante, un hombre inteligente? Entonces ten temor a Dios. ¿Qué significa temor a Dios? Obedécelo, escúchalo. No hay que ser muy inteligente para ser el más brillante de todos. Solo hay que aprender una sola cosa, papito. ¿Sabes qué es? Hacer caso. Diga conmigo, hacer caso. ¿Caso a quién? A papá. Cuando tú escuches la voz de Dios, Él te guía y vas a ser una persona que te destaques entre las demás. Aún en tu área laboral, profesional, en las ideas, en tus proyectos, en las empresas, en tu toma de decisiones. Cuando vemos la vida de una persona con decisiones tan terribles, uno dice, esta persona definitivamente no escucha la voz de papá. Porque quien escucha la voz de papá nunca tropieza y te hace ser uno de los más inteligentes de todos. ¿Sabe? Los adivinos. Dice en Jeremías 33:3, ¿qué dice? A ver, los que saben Biblia, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué pasa? Te mostraré qué. Cosas grandes y ocultas que no conoces. Ese poder espiritual que mucha gente tiene, que conoce cosas del futuro y esto. Dios, cuando susurra a tu oído, susurra cosas que nadie más en el mundo conoce. Clama a Él y Él va a darte diseño. Uno a veces dice, ¿cómo hace uno para crecer y prosperar en esta Venezuela? ¿Cuántos lo han dicho? ¿Cuántos lo han dicho? ¿Cómo hace uno para crecer? ¿Cómo hace uno para prosperar? ¿Cómo hace uno que para bendecir a otro? Cállate la boca y clama a papá. Y Él te da un diseño que tú no conocías. Y la gente se va a acercar y te va a decir, ¿cómo puedes prosperar? ¿Cómo tienes tu matrimonio tan bonito? ¿Cómo haces para tener los hijos así? ¿Cómo has hecho para toda esa trayectoria tan increíble que tú tienes? Yo clamo a Él y viene un diseño divino. Y el poder, dice en Hechos 1:8, recibiréis poder. Dice, ¿recibiréis qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para hacerle testigos a Él en todo el mundo. Daniel no solo era un caldeo, o tenía el poder de un caldeo, o de un inteligente, o de un tipo que, qué sé yo, o de un mago. Daniel tenía los 4 poderes juntos, pero siendo influenciados por Dios. Pueden bajarse, gracias, amados. Son 4 esferas de poder que como cristianos tenemos o debemos de tener. No has sido llamado para uno, has sido llamado para moverte en las 4. ¿Cuántos quieren ser usados en esas esferas? Amén. Hay otra cosa que puedo ver en la vida de Daniel, y es una consagración extrema. Diga conmigo, consagración extrema. Diga fuerte, diga consagración extrema. Mira, dice en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior. Y dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, querían que él se equivocara para mandarlo a matar, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel. Fíjese, no dice no hallaremos contra Daniel, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Sabe algo? A mí me impresiona que cuando tú eres luz y tú eres sal, yo no sé cuántos le han hecho esa maldad, que hace uno está dormido y llega el papá de uno y le prende la luz de uno, así uno todo queda espabilado. ¿Cuántos le ha pasado eso? Sí, que uno tiene como el ojo chiquito así, y uno, papá,
o la mujer de uno a veces le hace ese tipo de cosas, o los hijos, qué sé yo. Porque cuando estás en tiniebla, la luz te molesta. ¿Qué quiere uno? ¡Apaga la luz, vale! ¿Sí o qué? ¿Cuánto se le sale la carne cuando le prenden la luz así intempestivamente? ¿Cuánto se le sale la carne? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque la luz molesta. Cuando tú eres luz, le vas a molestar al mundo, vas a incomodar al mundo, pero tú tienes que seguir para que la gente luego se dé cuenta de las tinieblas en las que estaba. Luego va a decir, prefiero estar en luz que en tiniebla. Me molestó al comienzo, pero ahora lo disfruto. Pero sabes, la gente cuando eres luz va a tratar de apagar esa luz. ¿Sabes? La gente odia ver sonreír a gente en calamidades. La gente le molesta cuando uno le dice, ¿cómo estás? Espectacular. Desgraciado. Y se van. ¿Por qué? Porque la gente quiere, los que están en tinieblas, les gusta seguir en tinieblas. Pero dice que contra este Daniel no hallaron ocasión para hacerle caer. ¿Se puede decir de esta misma manera hacia ti? Contra esta María, contra este José, contra este Nabucodonosor, contra este Darío. En Daniel había una distinción diferente. No es, bueno, ese es evangélico y ese no dice mentira. A veces pues no dice mentira. Vamos a ver si dice, no. Cuando la gente vaya a tratar de hacerte caer, va a decir, ni lo intentemos, papi, porque este tipo no cede. O sea, el tipo tiene tan arraigado a Jesús en su corazón que no hay forma alguna de hacer caer a esta persona. La única forma, decían eso, es hacerlo caer contra su Dios. ¿Cómo así? Vamos a hacer un decreto que el quien no adore al rey, entonces va a morir. Y ellos sabían que era la única cosa que Daniel no iba a hacer, que él podía fallar, porque él nunca iba a dejar de adorar a su Dios. Por eso le hicieron pecar, o no le hicieron pecar, lo hicieron hallar una falta en él. Pero a pesar de que había un edicto de muerte, Daniel seguía adorando a su Dios, y sus acciones lo llevaron, entre comillas, a la peor situación de su vida. Pero ¿sabes qué tenía Daniel? Daniel no se preocupaba por la apariencia. Daniel quería agradar a papá. Cuando tu vida, escúchame, cuando tú y yo nos preocupamos más por agradar a Dios, cuando Dios te mire y te diga, tú eres diferente, tú me gustas, vas a gustarle a todo el mundo. Cuando Dios te dice, papi, tú, levántate, tú eres diferente. Tu vida para mí me es grata. Quiero estar contigo. Entonces vas a ser superior ante cualquiera. No te preocupes tanto por las apariencias o lo que van a decir los demás. Preocúpate por lo que Dios piensa acerca de ti. Si tú eres capaz de vivir en armonía con Dios, serás capaz de vivir en armonía con el resto del mundo. Pero hay que tomar decisiones hoy, aunque nos cueste la vida. Decisión de serle fiel a Jesús. Decisión de servirle a Jesús. Decisión de buscar a Jesús. Decisión de cortar toda fuente de pecado que destruye nuestras vidas por amor a Jesús. Y cuando tú eres capaz de hacer eso, tu vida recibe un plus adicional, un valor agregado, algo que te da una distinción, algo que te hace diferente. Y a pesar de que el mundo se ponga a espaldas tuyas, pero Dios esté al frente de ti, entonces no perdiste nada, sino que lo conseguiste todo. Preocúpate porque Dios te mire con agrado. La santidad no es lo que los demás quieren de nosotros. La santidad es lo que Dios sabe que tú y yo somos. Y eso, la santidad no es la apariencia, sino es la esencia de lo que soy. La clave de la santidad está en el secreto. No lo que hago en el público, delante de otros, sino lo que hago cuando y donde nadie me ve. Esa es la verdadera santidad. Esa es la santidad que Dios ama. Y esa es la santidad que Dios bendice. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres que Dios se use? ¿Quieres ser una embajada del reino? Santifícate. Daniel, en el capítulo Daniel 1:8 dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción ni de la comida ni con el vino que el rey bebía. Determínate hoy, amados, a no contaminarte con el mundo. Determínate hoy a ser diferente.
Determínate hoy a cortar con todo lo que hoy te está frenando. Y dile: quiero tener una santidad grotesca, una santidad exagerada, porque quiero agradarte a ti, papá. Y sabes, Daniel tenía otra cosa, que era la comunión. Diga conmigo: la comunión. ¿Sabe? No es lo mismo la oración a la comunión. No es lo mismo. Decía que cuando se dieron cuenta que Daniel no iba a ceder ante sus principios, sin importar qué, decían que lo mandaron, hubo un decreto de muerte, tiraron al foso de los leones y toda esta barbaridad. Y dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cuarto que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer, ¿qué? Como lo solía hacer antes. Quiero que sepas algo. Tú y yo necesitamos ser hombres de oración ante todo pronóstico. Muchas veces el cristiano se esfuerza tanto en lo que puede lograr por sus capacidades, que se olvida del poder de la oración. Tenemos ya 40 días orando por Venezuela. Estamos en un tiempo de 120 días orando. Y yo sé que todavía hay personas que no entienden el efecto que hay en una oración. Porque ¿qué hace la oración? La oración anula aparentemente mis capacidades, todo lo que yo puedo hacer. Y uno dice: ¿cómo yo, estando de rodillas, puedo hacer que algo suceda? Hay algo que se llama la oración. Ora y luego vas y lo haces. Pero hace no lo que tú sabes hacer, hace lo que escuchaste a papá que te dijo. Eso que Dios te dijo: haz esto, eso es lo que vas a hacer. Pero lo recibes en la oración. Pero nos da la sensación que uno como que va tarde para el trabajo porque así puede obtener la plata. No, la plata la obtienes en la oración. La restauración de tu familia la obtienes en la restauración. La transformación de nuestra nación es a través de la oración. Y Daniel eso lo conocía. Daniel era superior. Él oraba 3 veces al día. ¿Sabes por qué? No porque era súper espiritual. Es que Daniel habitaba en tinieblas. Daniel habitaba en un imperio pagano donde la gente adoraba a otros dioses, donde no querían tener nada con Dios. Y él oraba 3 veces. ¿Sabe por qué? Vente para acá, papi, ven acá un momento. Ponte aquí, ponte aquí. Yo peso como 80. Ponte aquí, tiene una hernia. ¿No? ¿Sabe? Porque Daniel vivía así. ¿Sabe qué represento yo? Babilonia. ¿Y sabe? ¿Puedes caminar? A ver. Y Daniel estaba sirviéndole a Dios, pero doy un peso de un imperio en su vida. ¿Puedes correr? Ay, santo, ven. ¿Sabe? La única forma en la que Daniel podía soportar este peso, ya va. ¿Sabes cómo era? Gracias, negro. Y que me dio un lumbago. Era a través de la oración. Daniel oraba 3 veces para poder soportar el peso de Babilonia en su vida. En Venezuela hay un peso. En Venezuela hay tinieblas. El mundo acecha. Hay tantas cosas que nos quieren desenfocar. Y la única forma de mantenerse mirando a papá es vivir de rodillas en su presencia. ¿Sabes? Daniel era un hombre que escuchaba a diario la voz de Dios. Y cuando tú escuchas a diario la voz de una persona, en mi caso, yo siempre escuchaba el sonido que producía las ruedas del carro de mi papá en el pavimento. Y yo ya cuando escuchaba, era un sonido muy claro. Yo decía: ya llegó papá. Y al ratito paga la corneta, esa es la corneta de papá. Era ya uno el tono, el grado de, o sea, era impresionante la precisión que ya uno llegó y uno, pero ¿cómo sabe? Escuché el caucho, el ruido que hace el caucho, y ya uno sabía. Daniel, cuando escuchaba el susurro de Dios, ya él sabía que era Dios. Y Daniel sobrevivió a 4 reinados. Daniel sobrevivió a Nau, a Belsasar, a Darío y a Ciro.
4 reinados, cuando llega un gobernador o un alcalde nuevo que es electo, ¿qué es una de las primeras cosas que hace? ¿Qué hace? Saca a todo el mundo y pone a su gente. Y quizás mucha de esa gente hasta las mataban, porque sabían los secretos del otro. Pero Daniel estuvo en los 4 reinados. ¿Sabe por qué? Porque había algo que él tenía que era diferente a cualquiera. Quizás pueden ser más inteligentes que él, más guapos que él, más dinero que él, podían tener mejores habilidades que él, pero él tenía algo que otros no tenían. ¿Sabes? La audición. Escuchaba la voz de papá. Cuando tú escuchas la voz de papá, tu vida es diferente. Tu vida comienzas a vivir en lo superior cuando escuchas su voz. Yo quiero que todos puedan ponerse de pie. Cuando estos reyes mandaban a llamar a su gente, a los adivinos, a los caldeos, a los magos, a los astrólogos, ¿sabe? Y Dios hablaba. Ellos trataban de usar todas sus capacidades para entender, pero no entendían nada porque no había comunión. Pero Daniel, cuando escuchaba la voz de papá, ¿sabes? No tenía que esforzarse mucho para entender lo que Dios estaba diciendo. Porque Daniel no solamente aprendió a escuchar la voz de papá, sino que conocía lo que había en el corazón de papá. Tu vida es diferente cuando sabes lo que hay en el corazón de Dios. Preocúpate por conocer lo que hay en su corazón. Preocúpate por permanecer en su presencia. Por eso yo decía al principio, no es sentirse como en casa, es que seas su casa. Es que tú seas la casa de Dios. Para que haya fuego se necesitan 3 cosas. ¿Sabe qué se necesita? ¿Qué es lo primero? La leña. ¿Qué es lo segundo? El oxígeno, evidentemente, claro que sí. El combustible, el oxígeno puede entrar dentro de eso. Y la chispa. ¿Sabe? Para mí estas son las 3 cosas que necesitamos para no tener una visitación, sino ser una habitación de Dios. La leña es mi vida. Hágase así, diga, yo soy la leña. ¿Sabe qué es el combustible? El combustible y el oxígeno es la consagración. Dios se derrama en vasos que estén limpios. La palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con los justos. La íntima. ¿Qué significa? Que hay niveles de presencia. Hay niveles. Pueden pasar 5 personas rapidito aquí, rapidito. 5 personas. A ver, vente, 5 más. Papi, ven, un segundo, ven. Aquí. Tú eres Dios. Ven acá, tú. Ponte mirando aquí. Él es Dios. Y hay niveles. Vas a ponerte aquí. Aquí, cerquita de él. Ven tú. Vas a estar acá. Y tú te vas a poner allá, lo más lejos que puedas. Hay niveles de presencia. Hay cristianos que están así. Están siguiendo a Dios a lo lejos. Dicen, yo soy con Dios. Hay presencia de Dios en mi vida, pero lo sigue a lo lejos. Hay otros que quizás están más cerca porque, bueno, un día lo busco más, otro día, bueno, no sé, a veces estoy muy ocupado. Pero hay otros que saben que están cerca de papá. Abrázalo, ¿puedes abrazarlo? Están cerca de papá. Esto es aquella persona que está consagrada. No es lo mismo estar a esta distancia o estar a esa distancia que estar abraza a papá, abrázalo, que estar abrazado a papá. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos quieres estar tú de Dios? Una persona que le busca todo el tiempo, una persona que se esfuerza porque Él se agrade, es esa persona que está allí en los brazos de papá. Pero a veces hay gente que dice, yo siento que Dios está distante. Papi, no, Dios no está distante de ti. Tú estás distante de Él. Acércate, abrázale, dile, yo soy la leña. Yo quiero santificarme, quiero consagrarme, quiero buscarte a ti. Muchas gracias. ¿Qué tan cerca quieres estar tú de Dios? Amado, procura por estar cada día más cerca de Él. Pero es a través de la oración. Dios va a darte palabras a ti. ¿Sabes? Una palabra que cuando llegues a tu casa no va a ser palabra de tu boca, sino va a ser palabra de la boca de Dios. Dios en un momento le dijo a uno de sus profetas, Dios, si entre
lo vil. ¿Por qué? Porque a veces hacemos mezclas. Si entre sacares lo vil de lo puro, yo te restauraré y serás como mi boca. Tú eres la boca de Dios para esta sociedad. Tú eres la boca de Dios para tu casa. Tú eres la boca de Dios para esta nación. Pero ¿cómo puede ser la boca si hay una separación entre lo puro, lo profano, el pecado y la consagración? Y cuando tú te acercas como Daniel todos los días a tratar de escuchar la voz de Él, es como un músculo. Quizás hoy vas a llegar, papá, háblame, y suenan los grillitos. Pero pasa mañana, háblame, y los grillos todavía están pero más lejos. Papá, háblame, de repente ya no escuchas grillos. Papá, háblame, te dice, hola. Luego, papá, háblame, hola, ¿cómo estás? Papá, háblame, hola, ¿cómo estás? Te anhelo. Cuando vas a ver, ya sencillamente escuchas su voz. No es un momento con Dios. Quiere tener la completa custodia de tu vida, y es a través de la oración. Daniel decía, fui a orar en el peor momento de mi vida, fui a orar como lo solía hacer antes. La oración es el fundamento, la base de tu vida, la solidez. Es a través de la oración donde todo lo que tú anhelas lo vas a poder hacer, porque la comunión me mantiene en Dios o me acerca a Dios, pero la consagración hace que Él pueda permanecer en mi vida. Y cuando tú eres esa brasa, esa leña, y tienes el combustible, tienes la chispa, tu corazón siempre va a arder por Él. Yo quiero que podamos orar hoy. Y vas a orar hoy para tener un espíritu superior. ¿Sabes? La palabra dice que Dios está esperando la manifestación de sus hijos. Escúchame un segundo, la palabra dice que Él está esperando la manifestación de sus hijos. ¿Para qué? Para Él manifestarse. ¿Sabes a través de quién Dios se manifiesta? A través de nuestras vidas. Amado, manifiéstate a través de la oración y de la consagración. Allí donde estás, levanta tus manos. Tú vas a comenzar a orar. Y vas a tomarte unos minutos para reflexionar sobre tu vida. ¿Cómo has estado viviendo tu vida? Si quizás has sido esa persona que ha estado lejos de Dios. La comunión significa tener cosas en común. Que lo que haya en tu corazón sea lo mismo que se encuentra en el corazón de tu Padre. Y para tener comunión hay que permanecer constantemente en Él. Te pregunto, ¿tienes comunión? ¿Sientes lo que Dios siente? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Te apasiona lo que Él le apasiona? Allí donde estás, hoy vas a entresacar lo vil de lo puro. Y vas a decirle, Señor, hoy quiero limpiar el trono de mi vida, el trono de mi corazón. Amado, y hoy vas a comenzar a sacar, a desechar todo lo que te estorba entre la presencia de Dios y tu vida. Sea pecado, sea pensamiento, sean tus emociones, sean circunstancias, sea tu ego, tu orgullo, que has estado ocupado. Quizás la crisis está ocupando ese lugar. Hoy vas a decirle, quiero limpiar el trono de mi corazón y quiero entregártelo a ti, Señor. Si hoy quieres tener ese espíritu superior, hoy lo primero que tienes que hacer es consagrarte. Hoy vas a renunciar a todo lo que tengas que renunciar. Y hoy vas a decirle, quiero buscarte con todo mi corazón. Quiero buscarte con toda mi fuerza, con toda mi alma, con todo lo que soy. Yo anhelo buscarte, yo quiero buscarte, yo voy a encontrarte. Hoy dispongo mi vida ante tu presencia. Y hoy vas a hacer una oración que quizás Daniel la hizo. Vas a invitar a ese espíritu superior, al Espíritu de Dios, que venga a morar en ti. No que esté al lado de ti, que venga a morar en ti. Pero escúchame esto. En un momento, unas personas le dijeron a Jesús, Señor, lo llamaban Señor, Maestro. Y Él le decía, me dices Señor, pero tu corazón está lejos de mí. Ese que decía Señor era alguien que estaba en una iglesia. Ese que decía Señor quizás tenía una célula. Ese que decía Señor aún quizás hacía el devocional a veces.
pero su corazón estaba lejos de Él. Muchas veces como iglesia decimos Señor, pero no entendemos el señorío de Dios en nuestras vidas. Hoy vas a decirle: quiero que seas el Señor de mi vida. Señor significa quiero que gobiernes en mi vida. Hoy te doy el control de mi vida. Hoy suelto las riendas de mi vida y te las doy a ti. Dile: quiero que seas el Señor de mi vida. Vas a decirle, dile: quiero que seas el Señor de mi vida. Enseñorea en mi vida. Quiero ser tuyo, quiero ser tu heredad. Quiero que tú me uses, quiero que hagas conmigo lo que tú anhelas. Sé el Señor de mi vida. Bautízame hoy con tu fuego. Bautízame hoy con tu presencia. Lléname hoy de tu poder. Dame de ese espíritu superior. Y hoy vas a decirle: voy a buscarte y voy a mover tu mano en mi nación, en mi comunidad, en mi iglesia, en mi familia y para mi vida. Y hoy vas a ser lleno, amado, de todo poder para influir sobre las masas. Tus palabras van a impactar a miles, porque en ti reposa un espíritu superior. Vas a impactar a miles, tu vida va a impactar, va a inspirar, va a transformar a miles. Tus decisiones, la forma en la que tú pienses va a ser transformada. La palabra dice: no te adaptes a este siglo, no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu mente, para que entiendas la voluntad de Dios. Vas a poner tu mano sobre tu cabeza. ¿Sabes? Esa transformación de mente, esa superioridad en la mente, radica en una sola cosa: en conocer la voluntad del Padre. Y allí donde estás, vas a decirle: quiero conocer tu voluntad. Abre mi mente. Quiero saber tus planes. Quiero saber tus diseños para mi vida. Y hoy, con tus manos en tu cabeza, ven un diseño divino para tu vida. Vas a comenzar a tomar las mejores decisiones. Todo patrón de pensamiento, de conducta, hoy es quitado. Y ahora comienzas a actuar como Cristo actúa. Y ahora vas a decirle al Señor: y ahora vas a darme discernimiento espiritual para entender tus tiempos, Señor. Quiero entender tu palabra, tu voluntad. Hoy tengo ese poder de inteligencia sobrenatural para escucharte. Y hoy también me muevo con tu poder para hacer cosas grandes en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso.